hijo, un año nuevo, nueva temporada y la torre siempre tiene que estar aquí, el que no nos falte la torre. Aquí, la torre al pie del cañón siempre. ¿Cómo estructuráis el año? ¿Seguís el mismo hilo de hasta ahora, supongo, no? Hombre, más o menos, pues sí. Pues las carreras de por aquí y luego pues alguna escapadica pues a Cantabria, a Huesca solemos ir y luego pues los platos fuertes pues Bidasoa y Navarra. Esos platos fuertes son un punto de exigencia para el equipo, pero manteneros activos durante todo el año en el calendario de Euskal Herria es algo importante sin duda. Hombre, importantísimo, eso es lo principal. Si no existiría esto, la torre tampoco, eso está claro. ¿Qué tipo de equipo tenéis este año? ¿Cómo son los chavales? Bueno, pues unos cuantos nuevos que vamos a ver cómo van. Alguno parece que anda un poco, pero bueno, a ver la evolución. ¿Y con qué objetivos los fijas? Siempre, el primero siempre me dices que es que la Telco no te quite muchos chavales y luego a partir de ahí, ¿qué objetivo? Pues eso, como siempre, pues salir en las carreras, procurar puntuar por equipos y que vayan mejorando poco a poco y al final pues que se lleven alguno Telco o si es más arriba mejor. Bueno, ekaitz, urte berri bat, hemen latorren jarritzen duzu, eta talde unbila izanik, helburu unbilak izan gabe protagonistak izateko helburuarekin egunero. Bai ez, lehen urtekoa hobetzen saiatu eta bueno, ekipai protagonismo pixkat ematen saiatu aurrin hiltzen eta ikusgarritasuna ematen ekipai. Nolako taldea dakazue horten? Esango nuke nahiko talde txukunak haula eta bueno, gauza politiak altugulain generalian aurten. Beti borrokalarik horri esaldietan, batzutan lasterketen lehiatik urrun, baina borrokalari zen hori mantenduta. Hoi da ez, azken finean, pues hoi, lehen osan dutena, ekipa bizilia ematen saiatu behar dugula eta bueno, osan duguna, ingo gula ekipa humil bat izan ikan. Eta zure helburu pertsonala zen lasterketetan edo zein momentutan jarritago? Hoi ez, Bidasoko itzulia eta, bueno, Nafarroko itzulia itzuli horiek, maiatza bueltako itzulitan. Zinista honetan, hain joioan gozeak ez dagoela helburu jartzea. Ez, bueno, lehen urteko karrera hobetzea, lehen urtean herriko lehenengoa irazi eta, bueno, aurtengoa, aurrera pauso bat ematea hor. Zorte hon. Eskerrik asko.